Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Numar Gerx López y a Rubro 23. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Los hermanos Logia por Kairomaru. 66. Frankie de la familia Frankie. Siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. El Going Merry no tiene reparación. ¿Qué pueden hacer los sombrero de paja para salvar su amado barco? ¿Son el entierro en el mar o el desmantelamiento las únicas opciones? Alguien en Butter 7 no está contento con que su familia haya sido lastimada por los sombrero de paja. Podría haber una pelea, pero quizás todo salga bien al final. Quienes se mueven en las sombras también siguen conspirando contra sus objetivos. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. Echa un vistazo a la página de tropes de esta historia. Si eres un tropero, no dudes en añadir contenido. El capítulo 67 ya está disponible para los usuarios. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 66. Frankie de la familia Frankie. Los sombreros de paja habían regresado al Going Merry, pero se respiraba un ambiente sombrío. Después de que Nami explicara lo que los carpinteros de la compañía Galleila les habían contado sobre el estado del Going Merry, era comprensible, sobre todo para quienes habían navegado en el barco desde el East Blue. ¿De verdad no hay nada que se pueda hacer?, preguntó Vivi tras un largo momento de silencio. Es poco probable, ya que la quilla de un barco es su columna vertebral, y con ella dañada Isanji se quedó callado y exhaló una bocanada de humo de su cigarrillo mientras miraba hacia un lado. Mikita puso la mano en la barandilla del Going Merry. Pero el Going Merry iba bien. Si no puede seguir, ¿qué hacemos? Usopp tenía las manos apretadas y la cabeza gacha, con la mirada fija en la cubierta del barco. Luffy no estaba mucho mejor, mirando el Going Merry, y sobre todo su asiento especial en el mascarón de proa. Pero me encanta el Going Merry, exclamó Chopper mientras se abrazaba al mástil del barco. ¿Qué vamos a hacer si no podemos arreglarlo? Zoro, apoyado en la barandilla, miró a Chopper. Eso lo decide Luffy, ya que es el capitán. Luffy miró a su Nakama con una expresión vacía, muy diferente de sus sonrisas o miradas emocionadas habituales. El Going Merry es nuestro barco. Es terco y fuerte, no quiero renunciar a él. ¿Cómo podemos separarnos del Going Merry?, preguntó Usopp, levantando la cabeza para mirar a todos. Lo que dijeron esos carpinteros es tan drástico. El barco sigue igual que siempre. Llegó aquí desde el East Blue, igual que todos nosotros. Los humanos se vuelven más fuertes y resistentes cada vez que cruzan el mar, dijo Zoro, mirando directamente a Usopp. Pero los barcos son diferentes, acumulan estrés y daños. Aunque a todos nos gustaría, no podemos cambiar la realidad. Ese duro hecho hizo que el ánimo en el barco bajara un poco, aunque no hubiera sido la intención de Zoro. Robin finalmente habló después de lo que consideró tiempo suficiente para que los demás procesaran las palabras del espadachín. Hay otro asunto que creo que es importante mencionar.
Al ver que todos se giraban para mirarla, Robin comenzó a explicar. Mientras Chopper y yo estábamos en la ciudad, un hombre corpulento con un traje de festival pasó junto a mí y. Te tocó. Sanji se apresuró a sacar su primera conclusión. Lo cazaré y le enseñaré modales. Nada de eso, señor Koch. Robin negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios ante la reacción de Sanji. No, esta persona no iba disfrazada por ninguna fiesta o festival. Decía ser miembro del CP9, la supuesta rama del gobierno de Cyberpol, que no existe oficialmente. Todos vieron cómo cambió la expresión de Robin. Los ojos de la mujer, normalmente tranquila y serena, miraban algo lejano, algo doloroso, a juzgar por su temblor inconsciente. Nami y Vivi llegaron rápidamente a su lado, consolando a Robin lo mejor que pudieron. Mikita fue rápidamente a la cocina a preparar café para Robin, sabiendo cómo lo prefería la arqueóloga y con la esperanza de que la ayudara a calmarse un poco. Sanji tiró su cigarrillo gastado por la borda. Entonces este tipo podría estar con el gobierno y tratar de amenazarte. Volvió a su idea de cazar al bastardo y golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Si intentan causarnos problemas, nos encargaremos de ellos, Dark Bro, dijo Zoro, burlándose de Sanji por dejar de lado la situación actual por su caballerosidad. ¿No me escuchabas, Marimo? Ya provocaron una pelea amenazando a Robin. Sanji se acercó y se inclinó un poco para fulminar con la mirada a Zoro, que estaba sentado. Cállense. No es momento de buscar problemas. Les gritó Nami antes de que pudieran empezar a pelear. Mikita regresó y le entregó a Robin un platillo con una taza de café recién hecho. Toma, Robin. Le sonrió suavemente. Robin tomó el café agradecida. Gracias. Dio un sorbo a la bebida caliente mientras se acomodaba. También estaban esos del gobierno en el astillero. Usopp recordó lo rápido que los habían obligado a irse cuando los del gobierno llamaron a Iceberg. ¿Crees que el tipo del disfraz trabajaba con ellos? Estaba preocupado por Robin, por supuesto, pero esto también era una distracción de la situación con el Going Merry. Esos carpinteros de barcos dijeron algo sobre que el gobierno molestaba constantemente al tipo de hielo, dijo Luffy asintiendo, aunque apenas lo recordaba, pues había sido justo después de recibir la noticia de la quilla del Going Merry. Chopper miró a Usopp, Luffy y Robin uno tras otro. ¿Eso significa que el gobierno nos va a perseguir? Mikita no pudo evitar reírse ante el arrebato de Chopper. Ja. Ya lo estaban haciendo, para eso están las recompensas. Vivi rió levemente, tapándose la boca con la mano. Tiene razón, Chopper. El gobierno pone precio a la cabeza de alguien, así que cualquiera que tenga un precio está en la mira del gobierno. Entonces, ¿qué quieres hacer con este tipo, Robin? Le preguntó Luffy con seriedad. Si Robin preguntaba, Luffy registraría toda la isla con su observación hasta encontrar a quienes la perseguían. Lo que les sucediera después probablemente sería lo mismo que les había sucedido a Arlong, Crocodile y Enel, la muerte. Luffy protegía a sus nakamas hasta la exageración, y a sus amantes aún más. Robin sintió una calidez que la inundaba, extendiéndose desde el corazón hasta la punta de los dedos de las manos y los pies. El amor había sido un concepto desconocido para Robin desde el día en que Ohara fue destruida por el gobierno mundial, pero Luffy se lo hizo sentir, y el amor, el cuidado y el afecto que le demostraba siempre le aceleraban el corazón y le dibujaban una sonrisa. Bueno, como no sabemos exactamente qué buscan al intentar contactarme, he ideado un plan general basado en varios resultados posibles. La leve sonrisa en su rostro hizo que Luffy le sonriera. Le pareció adorable. Todos los sombreros de paja se inclinaron un poco desde donde estaban parados o sentados, queriendo escuchar el plan de Robin para el grupo Cyberpol. Desafortunadamente, la sesión de planificación llegó a un final abrupto antes de que realmente pudiera comenzar, ya que Luffy escuchó a una multitud de personas acercándose al Going Merry. Más temprano, la casa Frankie era un gran edificio a las afueras de Battle 7, en la costa noreste. Era un gran edificio verde, construido principalmente de madera y metal, con dos grandes puertas en la parte delantera y dos puertas de tamaño normal a ambos lados. Tenía un tejado de tejas azules con curvas onduladas que casi le daban la apariencia de un sombrero. En la base del tejado había 8 ventanas, cada una orientada en una dirección diferente. Había 2 grandes brazos mecánicos con grandes pinzas en los extremos, lo suficientemente grandes como para sujetar barcos pequeños y sacarlos del agua. A la derecha del gran edificio había un molino de viento metálico que parecía suministrar energía a la casa Frankie.
Más allá, un poco más a la derecha, había una enorme rueda de acero conectada a dos cadenas diferentes, probablemente conectadas a los ya mencionados brazos mecánicos, similares a grúas, en el lado opuesto del edificio. Lo más extraño de la gran casa era la gran luna creciente amarilla sujeta al tejado sin motivo aparente. ¿Entonces no lograron derrotar a Sanric, y él los venció a todos de un solo golpe? Preguntó un hombre sentado en una tarima a los miembros de la familia Frankie que habían probado suerte cazando recompensas contra los piratas del sombrero de paja. Sí, hermano mayor, dijo Zombie, el líder del grupo. Estaba tan vendado por las heridas como los demás hombres que tuvieron que nadar de vuelta a la orilla después de que Zoro los arrojara a todos del Going Merry. La gran puerta principal se abrió de golpe, atrayendo la atención del resto de la familia Frankie. Por la puerta entraron tambaleándose los 8 hombres que habían intentado robar a Usopp, Luffy y Nami justo afuera del muelle 1. Todos estaban contusionados y sangrando por las heridas recibidas de las estrellas principales de Usopp y la fuerza del puñetazo de Luffy que había vaciado temporalmente parte del gran canal. Hermano mayor. Gritó uno de los hombres, que ayudaba a otro a caminar, al entrar. ¿Qué les pasó, chicos? Preguntó Frankie desde su asiento. Nos enteramos de un gran golpe. Estos piratas consiguieron 800 millones de berry de la gran casa de cambios cerca del muelle 1. Intentamos quitarles uno de los grandes maletines que llevaban consigo. Habrían sido al menos 200 millones de berry. Pero entonces el tipo al que se lo arrebatamos nos disparó con una onda. Esas balas de plomo duelen. Entonces el pirata del sombrero de paja golpeó el agua en el canal Y. Fue como una explosión. Tranquilos. Gritó Frankie a los hombres que deambulaban. Dijeron que era un pirata con un sombrero de paja, y los piratas del sombrero de paja están en la ciudad ahora mismo, así que debió ser Luffy el sombrero de paja quien les hizo esto. Frankie se levantó de la silla con una mirada fulminante. Ese maldito pirata, ¿cómo se atreve a lastimar a mis preciados subordinados? Es imperdonable. La familia Frankie rugió su acuerdo. Sí. Hermano. Tenemos que hacerles pagar por esto. Frankie bajó del estrado y de entre las sombras apareció su asiento. Sabes que lo haré. Frankie era un hombre corpulento, con una altura aproximada de 225 centímetros, lo que lo hacía más alto que cualquier persona de estatura promedio. Sus antebrazos eran enormes, mientras que sus bíceps tenían un aspecto mucho más normal. Su pecho estaba bien tonificado, con abdominales y pectorales marcados. Tenía el pelo azul brillante y tatuajes de estrellas azul oscuro en los antebrazos. Su barbilla era curiosamente muy angulosa y se estrechaba en 3 hendiduras puntiagudas. Tenía una nariz protésica angular de hierro con varios remaches y bordes dentados, lo que le daba una apariencia memorable. La única ropa de Frankie era un bañador y una camisa hawaiana desabrochada con un collar de oro. Mozu, Kiwi, armen a todos. Vamos a mostrarles a estos piratas lo que pasa cuando te metes con la familia Frankie. Sí, hermano mayor. Respondieron un par de hermanas. Aunque Mozu y Kiwi no eran gemelas, podían engañar a la mayoría de la gente a simple vista. Ambas llevaban el pelo peinado en forma de cuadrado, aunque el de Kiwi era más rizado que el de Mozu, lo que les valió el apodo de las hermanas cuadradas en Butter Seven. La única diferencia entre las hermanas, aparte de su ropa, era que Mozu tenía los ojos verdes y Kiwi los marrones. La familia Frankie iba a la guerra. Tiempo presente yendo feliz, Luffy sombrero de paja. Gritó Frankie en cuanto la familia Frankie llegó a la cala rocosa donde estaba atracado el Going Merry. Toda la tripulación de sombrero de paja se dirigió al borde del barco para ver quién gritaba. Lo que vieron fue a un hombre de cabello azul frente a un grupo numeroso de personas, todas vestidas con alguna variación de la misma ropa negra, con una estrella azul oscuro en algún lugar. Todos estaban armados con todo tipo de armas. Espadas, cuchillos, martillos, pistolas, rifles, y 3 cañones enormes, que portaban los 3 hombres más grandes. Cada uno era lo suficientemente grande como para derribar a un hombre de tamaño promedio, pero no tan grande ni con la misma constitución fisiológica que los verdaderos gigantes. ¿No son esos los que intentaron robarnos antes? Nami notó las similitudes y miró al grupo con enojo. Zoro parpadeó al reconocer a Zombie justo detrás de Frankie. Oye, ese era uno de los chicos de antes, este debe ser su grupo de cazarrecompensas. Luffy, ya alterado por las malas noticias sobre el Going Merry y que algunos funcionarios del gobierno tenían a Robin en la mira, miró con dureza a Frankie. Oye, Speedo.
Frankie miró fijamente la descripción, aunque fuera precisa. Luffy apareció de repente frente a Frankie. Nadie lo había visto moverse, y su mirada fulminante se clavó en los ojos de Frankie. Soy Luffy. La ira que bullía bajo la superficie era evidente en el rostro de Luffy. Frankie retrocedió un paso bruscamente antes de recuperarse y volver a mirar a Luffy con enojo. Ignoró los gritos de sorpresa y miedo de sus subordinados ante la repentina aparición de Luffy. Así que eres el conocido como Luffy Sombrero de Paja. Le causaste problemas a mi familia, Frankie, ¿verdad, hermano? Y a mis chicos también les diste una paliza. Se enfrentó a Luffy. No voy a quedarme de brazos cruzados. Esta ira no se calmará. Digan lo que digan, te exprimiré como un trapo. Te voy a patear el trasero, dijo Luffy simplemente, como una simple declaración de hechos, más que una amenaza. Frankie se inclinó hacia atrás mientras inhalaba profundamente, para gran confusión de Luffy. Cuando Frankie echó la cabeza hacia adelante de nuevo, llamaradas salieron de su boca y envolvieron a Luffy. ¿Qué demonios? Gritó Mikita en estado de shock. ¿Una fruta del diablo? Nami adivinó de inmediato, ya que eso explicaría a una persona que escupe fuego. ¿Pero qué clase de fruta del diablo? Preguntó Vivi, con aspecto de estar a punto de saltar al suelo para unirse a la pelea tras el primer ataque. El puño de Luffy se estrelló contra el pecho de Frankie con un golpe sordo. Las llamas de Frankie se extinguieron al respirar con dificultad y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Entonces, el desmantelador y cazarrecompensas a tiempo parcial se desprendió del suelo y voló sobre las cabezas de sus subordinados, cayendo al océano con un gran chapoteo. Jefe. Toda la familia Frankie gritó en estado de shock por lo que acababa de suceder. Robin pareció desconcertada por la repentina huida de Frankie. Bueno, si tuviera una fruta del diablo, se ahogaría ahora mismo. La calma y serenidad con la que dijo algo tan morboso hizo que Usopp y Chopper la miraran con temor. Como sea, encarguémonos de estos tipos por intentar atacarnos y robarnos. Zoro dibujó a Sandai, Kitetsu y Yubashiri antes de saltar del Going Merry al suelo. Un fuerte chapoteo llamó la atención de todos y los sombreros de paja miraron confundidos mientras Frankie salía del agua del mar y regresaba a la playa rocosa. ¿Cómo? ¿No debería hundirse como consumidor de fruta del diablo? Usopp miró con asombro a Frankie mientras salía del océano por sus propios medios. Frankie corrió directo hacia Luffy con el brazo derecho hacia atrás, listo para golpearlo. No comí ninguna fruta del diablo. Lanzó el puño hacia adelante, aunque no estaba lo suficientemente cerca como para golpear a Luffy. Fuerte, derecha. El puño de Frankie se disparó hacia adelante, separándose del resto de su brazo, y se dirigió hacia la cara de Luffy. Luffy lo atrapó en el aire como si solo fuera una pelota lanzada hacia él. ¿Qué demonios eres? Preguntó Luffy con curiosidad al ver la larga cadena que sujetaba el puño de Frankie a su brazo. Soy un Kyborg. Frankie apretó los dientes y miró a Luffy, deteniendo fácilmente su ataque. Eso es genial. Dijeron Luffy, Usopp y Chopper al mismo tiempo. Nami se llevó una mano a la cara ante el triple estallido. Ayudemos al gran hermano. Gritó Zomba y el resto de la familia Frankie rugió su aprobación. Sí. Agarradlo, destructores Kairiki. Los tres miembros más grandes de la familia Frankie cargaron hacia adelante, apuntando sus cañones a Luffy. Antes de que los cañones pudieran dispararse, los tres enormes hombres fueron alcanzados. El puño de Luffy deformó la cara del que estaba en el medio. El zapato de vestir de Sanji pateó la cara del de la izquierda. Las espadas de Zoro cortaron directamente la sólida armadura de hierro del hombre de la derecha. Los destructores Kairiki salieron volando de donde se encontraban. El que Luffy había golpeado se estrelló con fuerza de espaldas detrás de la familia Frankie reunida. El que Sanji había pateado salió volando hacia un lado, rebotando una vez en el suelo y quedando tendido boca abajo. El blindado se estrelló de lado, con su armadura destrozándose a su alrededor, cubriendo la playa rocosa con grandes trozos de hierro. La familia Frankie gritó conmocionada por lo que acababa de suceder. Los destructores Kairiki nunca habían perdido tan rápido. Hacha de 10 toneladas. Gritó Mikita mientras daba una voltereta en el aire con solo 1 kilogramo de peso. Luego, en el punto más alto del salto, justo encima de la familia Frankie, aumentó su peso a 10.000 kilogramos, y cayó con una potente patada de hacha. Auge Mikita se estrelló contra el suelo como un proyectil de artillería.
La roca se hizo añicos y la fuerza de la onda expansiva dispersó a la familia Flanky en todas direcciones. ¡Au! La familia Flanky gritó de dolor y pánico por el ataque inesperado. Estrella explosiva. Usopp, ansioso por desahogar su frustración, descargó múltiples municiones especializadas de su onda sobre la dispersa familia Flanky desde la cubierta del Going Merry. Explosión tras explosión golpeó a la familia Flanky, derribando a los hombres, algunos de ellos al suelo y fuera de la pelea al instante. ¿Qué demonios?, exclamó Nami antes de saltar por el borde del Going Merry mientras armaba su Climatact. Llevaba un dial específico en la cadera y cargó contra los miembros de la familia Flanky más cercanos. Justo antes de llegar al grupo de hombres, presionó el dial contra su cadera y se quedó allí. El primer golpe de su bastón golpeó a un hombre en la cara y lo derribó. ¡Ey! ¿Por qué tú? Dos de los hombres blandieron sus espadas hacia Nami, pero ella ágilmente los evitó a ambos, su observación se lo hizo fácil. Ambos hombres fueron golpeados en la espalda por su bastón que liberaba esferas rojas y azules de aire caliente y frío con cada movimiento. 3 hombres más intentaron atacar, uno disparando una pistola, aunque la puntería fue errónea incluso antes de que Nami se moviera. La pistola fue sacada de la mano del hombre por un extremo del bastón de Nami y luego el extremo opuesto giró y lo golpeó en la cara. El segundo hombre intentó golpear a Nami con su martillo, pero fue golpeado en el estómago por el Climatact. Nami sonrió antes de que el hombre se iluminara con una fuerte electricidad del bastón que lo tocó. El último de los 3 hombres lanzó su espada a Nami en pánico. Nami zigzagueó alrededor de ella y sonrió cuando el hombre intentó huir. Gritó el miembro de la familia Flanky al darse cuenta de que algo lo ataba. Ya no podía huir de la mujer pelirroja. ¿Qué me hiciste?, gritó mientras forcejeaba contra sus ataduras invisibles. Marcador de cuerdas, respondió Nami sin responder. Lo dejó inconsciente con un golpe de su bastón. Robin ni siquiera había salido del Going Merry, de pie junto a Usopp con los brazos cruzados. 30 Fleur. Brazos. ¿Qué demonios? Muchos miembros de la familia Flanky gritaron en estado de shock y pánico cuando de repente les brotaron brazos de sus cuerpos. Gira. Robin movió los brazos y todas sus copias la imitaron. Grieta. Todos los dolorosos sonidos que ocurrían al mismo tiempo sonaban como un gran crack que hizo que Usopp se estremeciera junto a Robin. Ya. Los miembros de la familia Flanky que aún estaban conscientes gritaron de dolor al ver sus cuerpos retorcidos. Vivi caminó hacia un grupo de la familia Flanky que intentaba atacar al Going Merry. Estaba completamente tranquila mientras la atacaban y se tomó un segundo para concentrarse al máximo. Los miembros de la familia Flanky se estremecieron por un segundo, una ola de algo los invadió antes de desvanecerse tan rápido como había aparecido. Maldita sea y... murmuró Vivi en voz baja al no lograr siquiera hacer tambalear a nadie con su Haki del Conquistador. Solo había podido dominarlo recientemente gracias a la práctica con Luffy, pero aún quedaba mucho progreso por hacer. Van ya. Toma esto. Vivi ahora tenía 3 agujeros de bala en su cuerpo, una espada atravesando su hombro y llegando hasta su pecho, y una lanza incrustada en su estómago. ¿Qué? El miembro de la familia Flanky con la lanza se quedó boquiabierto cuando los agujeros de bala se cerraron, la herida de espada desapareció y su lanza fue arrancada de sus manos y atravesó el cuerpo de Vivi antes de aterrizar en el suelo detrás de ella. Logia, respondió Vivi con sencillez y vio el terror en los ojos de los 3 hombres. Dawn alzará, la arena brotó del cuerpo de Vivi y los envolvió por completo, dejando solo sus narices al descubierto para que pudieran respirar. Con un crujido sordo, los capullos de arena se comprimieron un poco y silenciaron a los 3 hombres que intentaban forcejear. Mikita se enfrentaba a un interesante desafío contra las hermanas cuadradas. Las 2 mujeres movían en perfecta sincronía, como si fueran imágenes idénticas, mientras la atacaban con sus espadas. Su capacidad de observación le permitió seguirle el ritmo con facilidad y detectó el instante en que Mozu y Kiwi cambiaron de postura. Corte desmantelador de casco. Kiwi y Mozu se abalanzaron sobre Mikita con sus espadas blandiéndose en amplios arcos. Mikita se deslizó bajo las cuchillas con facilidad y se incorporó rápidamente. Se giró y cambió de postura antes de usar su fruta del diablo. Palma aplastante de 500 kg. Lanzó 2 palmadas y golpeó a Kiwi y Mozu en el estómago justo cuando las hermanas se giraron para atacarla de nuevo. ¡Ak! Gritó Kiwi mientras se quedaba sin aire. ¡Q!
Mozu no estaba mejor, se quedó sin aliento por el fuerte golpe de palma que la golpeó. Ambas hermanas fueron enviadas hacia atrás y derribadas. Mikita dio un paso adelante y puso un pie sobre cada una de sus espadas antes de aumentar su peso a 3 toneladas métricas, inmovilizando las armas. Están acabadas. Mozu. Kiwi. 6 miembros de la familia Flanky corrieron a ayudar a las hermanas cuadradas, con las armas preparadas. Punta de cuerno. Fue lo último que oyeron los hombres antes de que Chopper los derribara, corneados por sus enormes astas, mientras los atravesaba y se los llevaba lejos de Mikita. Luffy y Flanky seguían peleando incluso cuando la familia Flanky era diezmada por los sombreros de paja. Franky lanzó una serie rápida de jabs, fintas y rectos. Franky boxeando. Luffy esquivó cada puñetazo y jab con facilidad, casi sin moverse mientras miraba fijamente a Franky. Luego le dio un puñetazo en la cara antes de que el cyborg pudiera levantar la guardia. Eres más duro que una persona normal, notó Luffy mientras miraba su puño. Claro que sí. Franky ya se había puesto de pie. Armas a la izquierda. Su mano se balanceó desde su muñeca sobre una bisagra oculta para revelar lo que parecía un cañón. Una mira se abrió en la palma de Franky, permitiéndole apuntar con precisión. El cañón corto fue disparado y Luffy lo atravesó sin ningún problema. ¿Qué demonios?, gritó Franky al ver las chispas eléctricas que emanaban del cuerpo de Luffy después de que su bala de cañón atravesara al pirata. ¿Eres un Logia? Sí. Dijo Luffy justo cuando su puño crepitó con un rayo y se estrelló contra la mandíbula de Franky. Franky voló hacia atrás, rebotó 2 veces en el suelo y luego rodó un poco. ¡Ay! Se levantó casi al instante de un golpe que habría dejado inconsciente a la mayoría durante un día o más. Luffy estaba de repente frente a él otra vez, y su antebrazo izquierdo se expandió rápidamente al levantarlo. Escudo estelar. El tatuaje de estrella en su brazo se expandió junto con su piel y bloqueó el puñetazo de Luffy, aunque Franky seguía derrapando hacia atrás. Eres bastante gracioso. Luffy tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras su ira se disipaba lentamente. ¿Por qué? El antebrazo de Franky volvió a la normalidad y giró el brazo una vez con un clic mecánico. Frijoles a la izquierda. La parte superior de su muñeca se levantó para revelar 4 pequeños agujeros. Ratatatatata se reveló que los agujeros eran una ametralladora, pero Luffy aún así dejó que los perdigones pasaran a través de él, todos ellos explotando en el instante en que salieron de su cuerpo, revelando que eran rondas explosivas menores. Luffy se puso inmediatamente en guardia ante Franky, y su pie, calzado con una sandalia, se estrelló contra el estómago del cyborg, tirándolo hacia atrás. Eso no va a funcionar. Franky sabía que Luffy tenía razón. No tenía muchas armas que pudieran herir a un usuario de frutalogía. Supongo que es todo o nada. Se aseguró de que sus subordinados no estuvieran en la línea de fuego mientras se abría la camisa hawaiana por completo, dejando al descubierto sus hombros, revelando 2 pequeños agujeros con las letras BF debajo del agujero del hombro derecho y el número 36 debajo del agujero del hombro izquierdo. Bastardos. Rugió al ver que toda la familia Flanky ya había sido derrotada durante el tiempo que llevaba luchando contra Luffy. Los eliminaré a todos. Sus hombros se alzaron extrañamente y Flanky pareció incómodo por la maniobra. Franky, destruye cañón. Luffy recibió una advertencia de su observación de que algo peligroso se avecinaba. No para él, quizás, sino para sus nakama, y eso era aún peor en su opinión. Desapareció en un instante tan rápido que nadie lo registró cuando Franky desató su ataque. ¡Fuego! Gritó Franky, y los 2 cañones que llevaba en el hombro se dispararon. ¿Nada? Sanji parpadeó al no ver nada. ¿Un fallo de encendido?, se preguntó Zoro, pues solo había oído un ruido extraño, pero no había visto nada. Auge. Una explosión masiva ocurrió sobre el océano, a un lado de la cala. La onda expansiva fue intensa, sacudiendo el Going Merry en aguas repentinamente agitadas. Usopp y Robin se estabilizaron, mientras Luffy sostenía a Mikita y Nami con los brazos alrededor de sus cinturas. Vivi seguía parpadeando confundida, abrazada al cuello de Luffy, colgada de su espalda. ¿Cuándo subí al barco?, preguntó Chopper confundido. Zoro parpadeó mientras miraba a un lado y a otro. ¿Cuándo volví al barco? Sanji miró a Luffy con una pregunta en los labios, luego lo miró con envidia al ver a las mujeres encima de él, antes de exhalar larga y lentamente y preguntar. Luffy, ¿qué hiciste? Movió a todos, respondió Luffy simplemente. Ese cañón era peligroso.
En serio, señaló Usopp, con su aguda vista viendo dos agujeros perfectamente circulares que atravesaban una enorme roca al borde de la cala. La enorme piedra podría considerarse un pequeño acantilado, y lo que Franky había disparado la atravesó tan rápido que los bordes de los agujeros quedaron perfectamente lisos. Mikita rápidamente ató cabos. Espera, esa gran explosión fue del chico del velocímetro. Nami se quedó boquiabierta al ver la explosión que Franky había desatado. ¿Qué demonios disparó? El cabello de Franky le caía sobre la cara mientras se giraba y miraba a los sombreros de paja, todos a salvo en el Going Merry. Maldita sea, pensé en buscar a alguien, hizo una mueca mientras sus hombros volvían a su posición normal. Tengo que dislocarme los hombros para hacer eso. Entonces no lo hagas. Le gritó Chopper a Franky, quien había recurrido a su punto pesado por pura ira médica ante la estupidez del cyborg. ¿Sabes siquiera lo que pasa cuando te dislocas una articulación? Una vez ya es suficiente. Varias veces solo agravan los problemas y el daño a la articulación. Luffy puso de pie a Nikita, Nami y Vivi antes de desaparecer en un instante. Oye, chico del espeedo. Estaba de nuevo frente a Franky, haciéndolo retroceder bruscamente. Luffy se palmeó la cara y lo estrelló contra el suelo rocoso. La fuerza que ejerció fue descomunal, sujetando fácilmente al cyborg con una mano, incluso mientras Franky se agitaba e intentaba quitárselo de encima. Fue un camión increíble. ¿Qué fue? No te lo voy a decir, logró decir Franky mientras forcejeaba. Quítate de encima, sombrero de paja. No. Luffy negó al instante, todavía sujetando a Franky por la cara. Ustedes nos atacaron primero, intentaron robarles a los piratas, deberían haber sabido lo que pasaría. Franky le dio un puñetazo a Luffy en el pecho, pero su puño lo atravesó y recibió una fuerte descarga en el intento. Maldita sea. Franky tosió una vez mientras su cuerpo se contraía y sufría espasmos leves. Si hubieran conseguido ese dinero, por fin habría podido permitirme lo único que siempre he querido. Luffy ladeó la cabeza, confundido. ¿Querías robarnos para comprar algo? No lo entenderías, sombrero de paja, creí que había perdido la pasión, pero aún así terminé dibujando planos, murmuró Franky mientras yacía en el suelo. Solo 200 millones de berry habrían bastado. ¿De qué estás hablando? Luffy soltó la cara de Franky y se puso de pie, mirando al cyborg tendido. Franky se incorporó lentamente con un gruñido, con el pelo azul cayéndole sobre la cara. No finjas que te importa, pirata. Miró a sus subordinados heridos y golpeados. Si te doy la cabeza, ¿al menos dejarás ir a mis hombres? Miró fijamente a Luffy a los ojos mientras hacía su petición, y Luffy prácticamente podía sentir la determinación en ellos. Luffy miró a la derrotada familia Franky y luego a sus Nakama, que se dirigían hacia ellos. Con su tripulación sana y salva, la familia Franky les dio una lección con una paliza, y la pelea claramente terminada, Luffy ya ni siquiera estaba enojado. Puedes conservar la calma. No la quiero. Pero háblame de esos cañones de hombro. Sus ojos brillaban al mirar a Franky. Eres un pirata raro. Franky nunca había visto uno como Luffy, eso seguro. Son solo modificaciones que le hice a mi cuerpo tras años de experimentación, basándome en unos viejos planos que revisé durante mucho tiempo. Son geniales. Elogió a Luffy con una sonrisa casi infantil. Eres un cyborg genial. Todos los cyborgs tienen armas tan locas como tú. Franky quiso darse un golpe en la frente ante la estúpida pregunta. ¿Cómo voy a saberlo? No hay un montón de cyborgs por ahí, sombrero de paja. Franky era el único que conocía, de hecho. Y nadie más tiene acceso a los planos que modifiqué para los cañones destructores. Al fin y al cabo, solo existía un conjunto de dichos planos. ¿Terminamos aquí? Preguntó Zoro cuando los sombrero de paja finalmente llegaron al lado de Luffy, quien se encontraba junto a Franky. Estos supuestos cazarrecompensas habían sido aniquilados antes de que él tuviera que hacer nada. Parece que podemos zanjar esto, a menos que quieras hacer el tonto sin cerebro, dijo Sanji mientras miraba a Franky. Era obvio quién ya había ganado esta batalla. No tenía sentido que la familia Franky intentara nada más. Luffy le sonrió a su Nakama. Sí, todavía quiero saber qué quería comprar con nuestro dinero, pero me habló de sus cañones de hombro. Madera, dijo Franky mientras se ponía de pie. Una madera tan rara y única que conseguir suficiente para un solo barco cuesta al menos 200 millones de berry. Empezó a caminar hacia sus subordinados, algunos de los cuales lograron ponerse de pie. Pero ahora, eso es solo un sueño otra vez. ¿Sueño? Luffy se animó. Luffy no y Nami puso su mano sobre su hombro. Franky no miró atrás.
Hace mucho tiempo fui carpintero de Rivera. Es un viejo sueño, pero uno que mi artesano interior parece no poder abandonar. Lo va a hacer y Mikita ahogó la risa lo mejor que pudo. Vivi suspiró mientras agarraba el brazo de Luffy. Sé lo que dijo, Luffy, pero nos acaban de atacar. Tiene razón, no hagas ninguna locura, Luffy, dijo Usopp, interponiéndose entre Luffy y Franky, que se retiraba. Chopper miró a Luffy y a Franky. ¿Qué? No estaba presente cuando Luffy reclutó a Mikita en una situación similar. ¿Eras un buen carpintero de barcos? Preguntó Luffy, mientras sus nakamas intentaban arrastrarlo de vuelta al Going Merry. La quilla de nuestro barco está dañada y los de Kayla dijeron que no se puede arreglar. Franky se detuvo y miró a Luffy por encima del hombro. Los trabajadores de Tom eran los mejores carpinteros de barcos del mundo. Puede que Kayla sea buena, pero eso es solo porque el viejo hielo cerebro fue alumno de Tom, igual que yo. Había fuego en los ojos de Franky al hablar de su antiguo mentor. Dices que la quilla está dañada. Ese podría ser el fin para cualquier otro carpintero de barcos. Pero no es imposible, no si pudiera conseguir esa madera. Se había vuelto notablemente más silencioso cerca del final al soltar un suspiro. No importa, olvida que dije algo. Franky no había dado ni 5 pasos cuando la mano de Luffy estaba sobre su hombro, deteniéndolo en seco. ¿Puedes reparar el Going Merry? Luffy miró a Franky a los ojos con tanta intensidad que el ex carpintero de barcos casi sintió presión física solo con la mirada. No es una reparación, es más bien una reconstrucción, o un reciclaje, pero no se puede hacer sin la madera que mencioné, dijo Franky tras un segundo para recuperar la compostura. Nosotros, la familia Franky, desmantelaríamos cuidadosamente tu nave dañada y la usaríamos para construir una nueva. Renacería como tu nueva nave, llevando consigo todos los sentimientos y recuerdos que guardas con tu nave en tu viaje. Luffy tenía una amplia sonrisa en el rostro. Chopper. Encárgate a 2 tipos, ¿de acuerdo? ¿Qué? Chopper parecía perplejo de por qué Luffy de repente quería que él atendiera a la familia Franky. Luffy, por favor, para Inami tuvo que hablar, esto era una locura. Robin rió suavemente con una sonrisa divertida. Fufufu, no veo qué tiene de diferente esto comparado con cuando reclutaron a Mikita. Me resulta familiar. Ja 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 ja. Mikita se rió al ver las similitudes con su propio reclutamiento en los sombreros de paja. Usopp se acercó a Franky, mirándolo fijamente a los ojos con una intensa emoción. ¿De verdad puedes? ¿No tenemos que despedirnos del Going Merry? Franky vio las sinceras emociones que esta tripulación pirata sentía por la carabela que los acompañó. Era raro ver tanta preocupación por un barco en una tripulación hoy en día. Tom les había hablado de ello a él y a Iceberg cuando eran sus aprendices, pero Franky nunca lo había visto con sus propios ojos. Water 7 solía ser un lugar donde la gente venía a enterrar barcos viejos y a construir nuevos, sin pestañear. Si tengo el Adam Ward, puedo convertir tu barco en el barco de mis sueños, dijo Franky con absoluta confianza. Barco de ensueño. A Luffy le encantó cómo sonaba eso. ¿Qué es eso? Todos casi se enfrentan a su capitán. Mi sueño de construir un barco que pueda navegar en cualquier mar, cruzar cualquier océano y conquistar el mundo, como lo hizo el Oro Jackson, el barco del rey pirata, hace tantos años. Franky sonreía al hablar del sueño que había tenido desde niño, cuando apenas comenzaba a aprender el oficio. Al ver a dónde iba la conversación, Zoro se giró y emprendió el regreso al Going Merry. Necesito un trago. Suspiró profundamente ante la lucididad de Luffy. Ahora necesito un trago, dijo Sanji mientras se pellizcaba el puente de la nariz. De paso, sacó un cigarrillo nuevo. Vivi no pudo evitar una leve sonrisa en sus labios. Así es Luffy. Lo abrazó del brazo, apretándolo entre sus impresionantes pechos. Nami suspiró. Sí, sí lo es, sin embargo, no pudo ocultar una leve sonrisa en sus labios. Mientras Chopper se encargaba de la familia Franky, que se encontraba herida, comenzaron las conversaciones con Franky sobre el coste de la reparación, reconstrucción, renacimiento, o como quisiera llamarlo el carpintero, del Going Merry. Franky, aunque parecía un poco agotado, habló con vigor y entusiasmo con los sombreros de paja mientras su espíritu de artesano volvía a brillar. Ninguno de ellos podría haber sabido lo que estaba sucediendo cerca del centro de Water 7 en ese preciso momento, en la casa del alcalde, o cómo los impactaría a todos. Fin del capítulo.
Bam. Una vez más pongo a Canon de cabeza. La familia Frankie fue tras los sombreros de paja, y les patearon el trasero, por supuesto, pero eso lleva a que Luffy y Frankie se reúnan en términos ligeramente mejores, más o menos. Pero después de la pelea la curiosidad natural de Luffy le hace preguntarle a Frankie sobre los poderosos cañones de hombro que tiene el Cyborg. ¿Será que después de años de conservar ciertos planos, Frankie se tomó el tiempo de revisarlos y hacerles algunos retoques? ¿Ya he mejorado a Frankie? ¿Qué tal si el Going Merry renace mientras Frankie tenga el Adam War? Quizás hice el Adam War tan especial como lo insinuaron cuando Frankie lo mencionó por primera vez. Risa entre dientes. Sin embargo, los planes siguen adelante en las sombras y afectarán a los sombreros de paja muy pronto. Pero ¿qué tan malos serán los resultados de dichos planes con esta versión de los piratas del sombrero de paja? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.